Bueno, en este video les voy a hablar sobre la leishmaniasis. La información que he sacado ha sido del libro de parasitología de Botero y del libro de parasitología de Becerril para poder complementar un poco. Bueno, de manera introductoria tenemos que la leishmaniasis es una infección producida en el ser humano por un parásito protozoorio del género Leishmania. Estos parásitos tienen tres entidades clínicas, como son la leishmaniasis mucocutánea, la cutánea y la visceral. Además de infectar al ser humano, también puede infectar a animales como perros, gatos, caballos, burros, etc. Esta infección corresponde a una antropozoonosis que llega al hombre mediante la picadura de un insecto. El mosquito transmisor en el viejo mundo hablamos de los continentes de Asia, Europa, África, Oceanía, es el mosquito Fleboramus. Y el mosquito transmisor en el Nuevo Mundo es el mosquito Leishmania. También el mosquito transmisor que predomina en Nicaragua es el Leishmania, ya que este está ubicado en las zonas tropicales y subtropicales. Estos parásitos se agrupan en complejos, los cuales van a tener diferentes características clínicas. Por ejemplo, tenemos los que se encuentran en el complejo L. donovani. Estos están ubicados a nivel de las vísceras. Está el complejo L. tropica, que afectan la mucosa y afectan a las personas del viejo mundo. Los parásitos que están en el complejo L. mexicana, que afecta la piel y a las personas del nuevo mundo. Y los parásitos que están en el complejo L. brasiliensis, que afecta piel y mucosa de las personas del nuevo mundo. Bien, tenemos que los protozoarios causantes de esta infección pertenecen a la familia Trypanosomatidae y al género Leishmania. Acá vamos a tener un sinnúmero de grupos de género y subgénero. Y todos van a tener las mismas características morfológicas, únicamente van a diferir en sus componentes biológicos, sus componentes moleculares, inmunológicos y en las características clínicas que van a presentar durante la enfermedad. Bueno, el género Leishmania tiene diferentes características morfológicas y moleculares, y esto va a depender del huésped en el que se encuentran. Bueno, estos parásitos presentan dos formas, que son los amastigotes y los promastigotes, como los que observamos acá. Amastigote y promastigote. Bueno, voy a hablar primero del promastigote, que es este que está acá. El promastigote, como podemos observar, tiene una forma fusiforme alargada y mide aproximadamente de 10 a 15 micras de diámetro. Si lo teñimos, podemos observar el núcleo en la parte central o en la parte media del cuerpo. En su extremo anterior tiene el cinetoplasto, que está acá, que puede ser terminal o subterminal. Según el Botero, nos dice que del cinetoplasto surge el flagelo, que le va a conferir la movilidad al promastigote. Sin embargo, estuve buscando varias imágenes y en casi todas no me parecía que realmente el flagelo surgiera del cinetoplasto. Pero bueno, en el Becerril, comparándolo, el Becerril nos dice que el flagelo es anteronuclear y que surge del cuerpo basal que está por delante del cinetoplasto. Entonces, este es el cuerpo basal, este es el cinetoplasto, aquí está el flagelo. El flagelo es bastante largo, mide casi, tiene casi el mismo tamaño que el cuerpo del promastigote. Bien, el promastigote metacíclico es el estadio infectante. Y este se reproduce su reproducción es asexual y se divide por fisión binaria. Bien, en el caso del amastigote, este
únicamente lo vamos a encontrar en el huésped vertebrado. O sea, nunca vamos a encontrar amastigotes en el mosquito, solo en las personas o en los animales que han sido infectados. Los amastigotes son protozoarios intracelulares obligados, ya que esto lo vamos a encontrar dentro de los macrófagos. También pueden infectar otras células como las células dendríticas, neutrófilos, pero comúnmente lo vamos a encontrar dentro de los macrófagos. Ya después vamos a ver por qué. Bien, como ven, puede tener una forma redonda u ovalada. Si lo teñimos, podemos identificar en el microscopio el citoplasma de color azul claro. Y se identifica un núcleo grande y se tiñe por lo general de color púrpura o rojizo. Y podemos observar el cariosoma central. También se puede observar el cinetoplasto de color violeta intenso y tiene esta estructura característica que es su forma, tiene forma de barra. Los amastigotes no tienen flagelo, pero si lo observamos en un microscopio electrónico, además de ver las otras organelas intracelulares, podemos observar un rudimiento de flagelo, que vendría a ser bueno, es lo mismo, la verdad. Podemos observar este rudimiento de flagelo, el cual no sale al exterior. Bueno, el amastigote es el estadio de diagnóstico y de igual manera su reproducción es asexual y se divide por fisión binaria. El género Leishmania se divide en dos subgéneros, en el subgénero Leishmania y el subgénero Biamnia. De acuerdo con el sitio de desarrollo en el intestino del dípero transmisor, el subgénero Leishmania se localiza en el área suprapilórica próxima a la probóscide y el subgénero Biamnia se encuentra en el intestino medio y posterior del vector. Bueno, acá tenemos el ciclo de vida. Primeramente voy a explicar el ciclo de vida del vector. Bueno, el mosquito vector es la hembra. La hembra es la que sale a picar por lo general en un horario vespertino, preferiblemente. Entonces, este mosquito sale en busca de comida para poder desarrollar sus huevos. Y viene y se encuentra a un huésped que esté infectado. Puede ser un hombre, puede ser un animal. Entonces, lo que hace es que al picar a este huésped, ingiere la sangre con los amastigotes y con los macrófagos infectados. Entonces, en la primera fase ingirió los amastigotes, que recordemos que los amastigotes únicamente los encontramos en el huésped vertebrado. Entonces, una vez que ya se ha infectado, el parásito inicia un proceso de maduración y diferenciación que dura entre 4 y 25 días, en donde los amastigotes se transforman en promastigotes procíclicos. Se adhieren al epitelio del intestino por medio de una molécula que es el lipofosfoglucano, que es una molécula que le ayuda a adherirse. Luego, este promastigote procíclico comienza su división por medio de fisión binaria, se comienza a multiplicar y se convierte en promastigote metacíclico infectivo. Esta ya es la parte infectiva, recordemos, el estadio infectivo. Y durante esta metaciclogénesis, las moléculas de los lipofosfoglucanos se duplican y sufren cambios en la composición de las cadenas laterales, lo que permite que el parásito se desprenda del epitelio intestinal y migre hacia la faringe y a la cavidad bucal del dípero. Entonces pasa del intestino medio o posterior hacia la cavidad bucal,
Luego, luego el mosquito va a buscar a un nuevo huésped para poderlo picar. Entonces, como estos promastigotes metacíclicos están interfiriendo para que se pueda alimentar, lo que hace es regurgitarlo, vomitarlo, escupirlo, como quieran decirlo, y lo inoculan, inyectan este promastigote metacíclico a la persona que están infectando, que ya vendría a ser el primer paso del ciclo. Entonces, cuando ya el vector ha inyectado el promastigote metacíclico, ya acá comenzamos el ciclo de vida en el huésped vertebrado, nuestras células fagocíticas comienzan a captar estos promatigotes, que pueden ser las células de Langerhans, pueden ser monocitos que andan circulando y por supuesto los macrófagos. Entonces, una vez dentro de los fagolisosomas de las células fagocíticas, acá vemos que lo están fagocitando, estos promastigotes metacíclicos se convierten en amastigotes y comienza su reproducción por medio de la multiplicación o fusión binaria. Entonces, como ya se han multiplicado y han proliferado intensamente, las células llevan al rompimiento y se escapan y comienzan a invadir otras células que están vecinas. El ciclo se cierra cuando un nuevo mosquito pica al huésped vertebrado infectado, y así sería el ciclo de vida. Entonces, como pudimos observar, la leishmania se reproduce por medio de división binaria en diferentes partes del tubo digestivo, y esta se va a clasificar en 3 grupos según su localización. Vamos a tener la leishmania hipopiloria, la suprapiloria y la peripiloria. La hipopiloria van a estar localizadas en la parte posterior del tubo digestivo, la suprapiloria en la parte anterior y la peripiloria va a estar en ambas partes. Bueno, acá tenemos este video que nos va a mostrar un poco mejor el ciclo de vida. Acá observamos el mosquito, el cual está inyectando la forma del promastigote metacíclico. El promastigote metacíclico es la forma infectiva, recuerda. Entonces vemos ahí que está el promastigote metacíclico, va hacia el torrente sanguíneo. Ay, carajo. Y se va a dar la activación de estas células como los neutrófilos, macrófagos, las células dendríticas, porque van a fagocitar a este parásito. Bien, ahí vemos el promastigote metacíclico que está siendo fagocitado por el macrófago. Luego observamos cómo se está dando la multiplicación por fisión binaria. Si ven, ya no es un promastigote, ya está en su forma de amastigote. Entonces, como es tanto la multiplicación, la célula no soporta y se rompe. Y esto ya se sale. Y comienzan a invadir las células vecinas. Bien, un dato importante que tenemos que saber es que una vez que el vector ha ingerido esta sangre infectada, para que él pueda ser un vector infectante tiene que transcurrir aproximadamente 10 días. Las formas de presentación de la leishmaniasis son la leishmaniasis cutánea americana, la cutánea del viejo mundo y la visceral. En el caso de la leishmaniasis mucocutánea americana vamos a tener 2 formas, que son la mucocutánea y la cutánea del Nuevo Mundo. La mucocutánea es causada por especies que se encuentran en el complejo L. brasiliensis y la L. guyanensis. La cutánea es causada por las especies del complejo L. mexicana, y la cutánea tiene una forma llamada difusa, la cual es causada por el complejo L. amazonensis. La forma cutánea es la más común que vamos a encontrar.
Conforme a la patología tenemos que primeramente se da la formación de una pápula y posteriormente la formación de la úlcera. En el borde de la úlcera vamos a encontrar los macrófagos infectados o parasitados junto con otras células de la inflamación. Estos macrófagos pueden migrar a los ganglios linfáticos, que después vamos a ver qué es lo que puede causar. También en algunos casos se puede dar invasión en la mucosa y puede causar lesiones graves y extensas. También ciertos pacientes pueden presentar la formación del granuloma con infiltrado tuberculoide. Y bueno, la mayoría de las lesiones, como observamos, se dan en la piel, lo cual invade la zona del corión e incluso las papilas. También puede existir atrofia cutánea y desaparición de la epidermis. Los parásitos que son fagocitados por los neutrófilos son destruidos, pero los que son fagocitados por los macrófagos no. Es por esa razón que nosotros decíamos, pero ¿por qué si los parásitos no solo son fagocitados por macrófagos, porque solo se encuentran en los macrófagos y no en las otras células fagocíticas? Es porque para que los macrófagos puedan destruir a estos parásitos necesitan ser activados. Y recordemos que estos parásitos tienen mecanismo de evasión, van a liberar sus sustancias y no van a dejar que estos macrófagos se activen. Entonces, por eso los encontramos más en los macrófagos, porque las otras células fagocíticas sí los pueden destruir. Bueno, y estos macrófagos parasitados vienen y viajan o migran hacia los nódulos linfáticos para presentar los antígenos de los parásitos en los linfocitos T. Pero como no han podido destruir a los parásitos, estos se siguen replicando y destruyen al macrófago e invaden los tejidos linfáticos, lo que termina en una linfangitis o una linfadenitis. Bueno, entonces tenemos que en las formas anérgicas o difusas no hay necrosis ni granuloma y los parásitos se multiplican en gran cantidad dentro de los macrófagos. Estas zonas anérgicas, recordemos que sí hay leucocitos, pero no están activos. Entonces los parásitos van a hacer fiesta, no pasa nada porque no les hacen nada. Las manifestaciones clínicas, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, pero bueno, los que llegan a presentar síntomas son los siguientes. Bueno, la picadura es dolorosa pero es breve y en el libro se describe como la sensación de cuando te cae un aceite hirviendo. El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas, pero ocasionalmente puede durar varios meses o años. Entonces, la lesión inicial puede ser única o múltiple y comienza como una mácula eritematosa, que posteriormente se va a formar la púpula y que esta va a ir creciendo hasta llegar a la úlcera. Y bueno, la úlcera es cubierta por un líquido amarillento que se adhiere hasta formar la costra. Bien, vamos a ver las características de la úlcera, que es bastante importante reconocerla. Entonces tenemos que las úlceras son redondas, como vemos acá, los bordes son bien definidos, son levantados, los bordes se forman como ensacabocados y si levantamos la costra podemos observar que el fondo es granuloso, limpio, con exudado líquido, no purulento. Y estas úlceras son indoloras. Bueno chicos, ya vamos en el minuto 20 del video. Realmente este video es bastante largo porque estoy tocando todos los puntos del libro, pero vale la pena porque creo que es un buen resumen. Entonces, como ya observamos, las lesiones más comunes son las úlceras, pero también hay formas nodulares, que recordemos que es cuando los parásitos van a los ganglios linfáticos, forman cordones nodulares, y psoriasiformes. Estas lesiones nodulares y psoriasiformes
ocurren principalmente en personas de raza negra, en donde las lesiones se vuelven vegetantes o verrugosas. Pero esto ya se da en una etapa crónica de la enfermedad, donde ya ha habido varios años de evolución. E incluso los pacientes pueden presentar hasta mutilaciones y malformaciones, como podemos ver en la úlcera de Chiclero. La úlcera de Chiclero, aquí ven, miren, así empieza, se va poniendo así hasta que pueden llegar hasta mutilarle todo el pabellón auricular a la persona. Es bastante feo. La úlcera esta úlcera se da principalmente en los niños. Y bueno, como vemos, afecta el pabellón auricular. La forma mucosa que causa esta úlcera en el Perú se conoce como UTA y es causada por especies que se encuentran en el complejo L. peruviana. Bueno, tenemos que la enfermedad puede llegar a evolucionar también a lesiones no ulcerosas, como es en el caso de la leishmaniasis difusa o leproide. En este caso se dan principalmente alteraciones en el sistema inmune y es causada por especies que se encuentran en el complejo L. mexicana y en el L. amazonensis, creo, por ahí va. El que se parece a amazonensis o amazis. Yo creo que es el amazonense, ya se me olvidó. Bien. Bueno, también vamos a tener alteraciones mucocutáneas, sería. Vamos a tener las alteraciones ya a nivel de la mucosa. Primero se da la alteración cutánea y después tiene que pasar un buen tiempo para que pueda invadir la mucosa. En el libro nos dice que pasa alrededor de 1 a 3 años. Y bueno, algunos autores consideran de que la invasión mucosa se puede dar al inicio de la enfermedad y puede pasar por una fase de latencia, la cual va ya a manifestarse clínicamente cuando ya han pasado 30 años. Bien. Bueno, las alteraciones en la mucosa, podemos ver que estos parásitos invaden la mucosa nasal y pueden llegar hasta causar perforaciones a nivel del tabique nasal. Cuando las perforaciones en el tabique nasal son demasiado grandes, provocan un signo llamado nariz de tapir, también conocido como espundia. Además, se puede extender a la faringe, la laringe, las amígdalas y el paladar. En el paladar, igualmente, cuando se forma un surco en forma de cruz a nivel del velo del paladar, da origen a un signo conocido como signo de cruz Escomer. Por acá tengo la imagen, ya se lo puedo enseñar. Acá podemos observar el signo de cruz Escomer y un señor con nariz de tapir. Otros sitios que pueden invadir son las encías, la mucosa yugal, las mucosas nasales y labios. Bueno, ya lo habíamos visto, mucosas nasales. Los párpados, y en raras ocasiones puede formar deformidad ósea, ya que estos parásitos por lo general respetan lo que son los huesos, y ya cuando hay una lesión lítica o una periostitis ya es asociado a infecciones secundarias. Bueno, siempre seguimos, ¿verdad?, con las formas de presentación. Ahora vamos con la leishmaniasis cutánea del viejo mundo. Esta es causada por parásitos del complejo L. tropica, L. majori y L. etiópica. Su patogénesis es igual como en la otra. Vamos a tener los amastigotes dentro de los macrófagos y de igual manera se va a dar la infiltración, la formación de la úlcera. Sus manifestaciones clínicas: se va a formar la pápula, su periodo de incubación es de 2 a 4 semanas y vamos a tener la formación después de un nódulo. El nódulo va a tener una forma húmeda
que progresa y compromete los ganglios linfáticos regionales, y una forma seca en donde se forma la costra. La leishmaniasis por L. aetiópica, su curación es de 1 a 3 años. Bien, luego tenemos la leishmaniasis visceral. Es principalmente causada por la L. donovani, que ya lo habíamos visto al principio del video, creo. La infección es diseminada a vísceras. Sus especies están la L. donovani, la infantum y la L. chagati. Bueno, la leishmaniasis visceral es causada principalmente por el complejo L. donovani y sus especies como el L. donovani, el infantum y el chagati. En lo que es la patología, estos parásitos van a afectar lo que son los ganglios linfáticos a nivel hepático, a nivel del vaso, e incluso hasta en la médula ósea. En los ganglios linfáticos estos aumentan de tamaño y al diseminarse se compromete todo el sistema retículo endotelial. A nivel del hígado aumenta de tamaño, hay una hiperplasia y las células de Kupffer son parasitadas. A nivel del vaso puede llegar a pesar hasta 3.500 gramos, se torna de un color gris y hay una hipertrofia. Y en la médula ósea los glóbulos rojos, los glóbulos blancos son disminuidos, igual los megacariocitos. Bueno, entonces después de todos estos procesos patogénicos, ya como manifestación clínica propiamente dicha, los pacientes presentan fiebre, esplenomegalia, hepatomegalia, por los que les había mencionado anteriormente. Después de meses de la enfermedad presentan edema, anemia, leucopenia y trombocitopenia. De 1 a 2 años, ya de una forma más avanzada, presentan neumonía, degeneración del miocardio, el pinche miocardio se vuelve degenerado y pueden presentar hasta cirrosis. Ah, por cierto, ahora que me estoy acordando, para los que me han preguntado que si soy mexicana, no soy mexicana, soy nicaragüense. Lo que pasa es que en Nicaragua, la mayoría de los canales que vemos acá, los canales nacionales, presentan programas mexicanos, como las novelas, todas las novelas son mexicanas, La Rosa de Guadalupe. Entonces a uno se le pegan algunas cosas. Por cierto, saludo a los mexicanos. Ellos son las segundas personas que ven mi canal. El segundo país que más visualiza mi canal. En primer lugar está mi gente. Así que saludos. Si sos mexicano, saludos. Bueno, sigamos pues. Bueno, conforme a la inmunidad, tenemos que en la fase inicial el mecanismo de defensa se hace con fagocitos polimorfonucleares, seguidos de los macrófagos. También participa el sistema del complemento. La inmunidad celular va a estar mediada por las células CD4 que producen citocinas moduladoras de la enfermedad y en algunos casos llega a la curación espontánea. En algunas lesiones crónicas se forman los granulomas y la respuesta de anticuerpos es baja. Bien, conforme a lo que son los mecanismos de evasión del parásito, estos se defienden principalmente, primero vamos a tener la invasión rápida a los macrófagos y después ellos liberan una sustancia que está presente en la saliva del insecto, principalmente con el maxadilán, que es un péptido que aumenta la virulencia del parásito, el cual es potente vasodilatador y lo que hace es inactivar el complemento y retardar la respuesta mediada por células. Bueno, en la inmunidad celular lo que ocurre es que en la membrana del promastigote hay una proteasa llamada GP63. Esta proteasa interactúa con las células T y al interactuar con las células T lo que hace es inducir a una respuesta protectora, ya que activan las células TH1. Al activar las células TH1 se da la producción de interleucina 2. La interleucina 2 lo que hace es regular la producción del
¿cómo que se llama? Del interferón gamma. Y el interferón gamma lo que va a hacer es inhibir a las células TH2, que después vamos a ver qué pasa, para qué funcionan. Y además es un potente activador de los macrófagos, para que estos puedan destruir los parásitos intracelulares. También trabaja en conjunto con el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa por sí solo no causa daño, pero al unirse con el interferón gamma producen sinergia. Entonces todo esto, el factor, el interferón, las interleucinas, van a inducir a la actividad leishmanicida de los macrófagos y la enfermedad va hacia la curación. Entonces, si de lo contrario los antígenos de leishmania, en lugar de interactuar con las células TH1, interactúan con las células TH2, lo que se va a producir es interleucina 4 e interleucina 10. La interleucina 4 y la interleucina 10 lo que hacen es inhibir los receptores de interleucina 2 y también inhiben la producción de interferón gamma. Y si no hay interferón gamma, no se van a activar los macrófagos. Por tanto, no va a haber destrucción y la enfermedad va a progresar, como les había explicado al inicio del video. Bueno, y finalmente, como mecanismo de defensa, se da la formación del granuloma también. El granuloma no se va a formar en personas que estén inmunodeprimidas o personas que presenten el tipo de leishmaniasis difusa o leproide, que si recordamos, habíamos dicho que esta se daba cuando hay una alteración del sistema inmune. Bueno, entonces para el método de diagnóstico tenemos la siguiente prueba. En el examen directo nosotros podemos utilizarlo para el estudio de lesiones iniciales sin contaminación bacteriana. Su especificidad es del 100% y la sensibilidad es variable. En las lesiones crónicas o contaminadas es difícil hallar parásitos, así que no es recomendable usarlo en eso. Las biopsias tienen 3 segmentos. Uno para impresiones. También se puede utilizar para estudios histológicos, para poder preparar cultivos o PCR. Y en la fase crónica y en las mucosas es muy difícil encontrar parásitos. Luego tenemos el PCR. El PCR tiene un gran valor en tejidos donde no ha sido posible detectar parásitos con otros métodos como los que ya habíamos dicho acá. Y también se utiliza especialmente en mucosa y para poder comprobar las infecciones en los vectores. También tiene una alta sensibilidad y especificidad. También tenemos los cultivos, que no aparece acá. Los cultivos nos permite analizar material aséptico. El medio más empleado es el Novib-Van-Nil-Nicol, que también se conoce como el triple N. Es bueno para los crecimientos masivos y nos sirve también para la clasificación de isoenzimas o para estudios moleculares. También tenemos la prueba de intradermorreacción de Montenegro, también conocida como prueba de Montenegro. Esta prueba es un examen indirecto que corresponde a una hipersensibilidad tardía. Bueno, esta prueba consiste en la aplicación de un antígeno compuesto por suspensión de promastigotes que son procedentes de los cultivos. Para poder leerla tenemos que esperar entre 48 y 72 horas. Y decimos que es positiva. Bueno, por acá tengo una imagen, creo que se lo voy a enseñar. Decimos que es positiva si palpamos un nódulo inflamatorio de 5 milímetros a más. Y bueno, esta prueba es buena para estudiar las lesiones crónicas o las evaluaciones epidemiológicas. Y en la infección por los parásitos que pertenecen al complejo L. brasiliensis es positiva, pero algunas personas no llegan a presentar la hipersensibilidad. Y en la L. amazoniensis es negativa.
Ok, veamos. Y bueno, finalmente tenemos los métodos serológicos. Los métodos serológicos tienen una baja sensibilidad y especificidad. Y la prueba que más se utiliza es la de inmunofluorescencia indirecta. Y bueno, esta es más utilizada principalmente en la forma mucocutánea, recordemos. Bueno, conforme a la epidemiología, tenemos que las hembras de los mosquitos vectores pican y se infectan, que ya lo habían visto. Las personas con mayor riesgo son las que viven cerca de los ciclos naturales del parásito, o sea, estas personas que viven en el campo y hay bastantes animales. La población mayor expuesta son los hombres entre 15 y 50 años y obviamente los que viven en el urbanismo de ambos sexos, y aumentan casos en niños. Conforme a los reservorios, ya habíamos dicho, acá es al revés. Perdón, ahí es en el otro. Conforme, bueno, los reservorios en la cutánea del Viejo Mundo, los reservorios más frecuentes son los roedores y el hombre. En las cutáneas del Nuevo Mundo son los roedores, perezosos, oso hormiguero y el hombre. Y en la cutánea visceral tenemos los roedores, felinos, perros y el hombre. El hombre está en todos. Entre los vectores, aquí es al revés. En la cutánea del Viejo Mundo, los vectores son los fleboromos. En la del Nuevo Mundo son el Utsamaya. En la visceral tenemos la P. argentipes, P. papatasi y P. langeroni orientalis. Si no lo pronuncio bien, lo siento. Bien, los mosquitos requieren nidos ecológicos de alto grado de humedad y temperatura fresca. Ejemplo, los huecos de los árboles, socavones de minas, nidos de animales y zonas boscosas. Los mosquitos tienen un horario vespertino. Ellos salen a las 5 p.m. para buscar el alimento, o sea, la sangre, y solo vuelan entre 200 y 300 metros y su vida media es de 20 a 30 días. La hembra puede poner hasta 100 huevos en su oposición, en el suelo donde haya buena materia orgánica. Ahí ellas ponen sus huevitos. Bien, ahí podemos ver el ciclo de vida del mosquito. Lo pueden poner en pausa y ya quiero terminar este video. Bien, los criterios según la OMS del vector infectante, que para que el vector pueda ser infectante, tiene que picar a los huéspedes reservorio, ser antrofólica, pues la hembra obviamente. Tiene que estar infectada por la misma especie. Su reproducción es en el tubo digestivo y transmitir los prosmatigotes. Bien, en la prevención y control nos decía el libro que es bastante difícil, pero cambiando ciertos hábitos, pues podríamos lograrlo. Porque lo que pasa es que en el campo, en las áreas urbanas, es un poquito más difícil que las personas tomen estas medidas de prevención. Bien, como prevención individual tenemos que caminen de ropa cubierta, pues preferiblemente ya saben camisas mangas largas, pantalones largos y esto. Que utilicen repelente, pues a eso nos referimos más que todo. Por ejemplo, las personas que yo conozco en el campo, todas caminan más bien sin camisa y menos que van a estar gastando en repelente. Bien, la prevención interdomiciliaria tenemos la utilización de mallas, mosquiteros e insecticidas por fumigaciones. Pues todavía esto está un poco más accesible porque he visto que las personas utilizan bastante mosquiteros. Los insecticidas pues no tanto, fíjense. Solo cuando llegan las jornadas de fumigación del MINSA. Y la prevención exterior, en el exterior de la vivienda tenemos los programas de educación comunitaria, la disposición de las basuras, que ya saben, tenemos que educar a las personas y decirles pues que no tienen basura, que eviten tener el agua estancada y todo eso.
y bueno, realizar una atención médica precoz. En el tratamiento se utiliza el antimonio antivalente, sales de antimonios que son la vía es parenteral, la ampolla de 5 mililitros, la tolerancia es mejor en los niños. Ay, lo siento, lo que pasa es que ya es bien noche, ya no quiero seguir grabando. Bueno, entre los efectos secundarios tenemos anorexia, malestar general, dolor lumbar, cefalea, náuseas y fiebre. Y está contraindicado en alergia, tuberculosis, neumonía y alergias que ya habíamos dicho. También se puede utilizar la anfotericina B en pacientes con lesiones mucocutáneas, en forma grave de leishmaniosis. Los frascos de ampolla son de 50 miligramos y cuando el paciente está hospitalizado. Bien, eso es todo, chicos. Gracias por llegar hasta este punto y espérense, no se vayan todavía. Ya lo último que les voy a poner van a ser como una pequeña prueba. Bueno, vamos a ver cuánto comprendieron del tema o cuánta información les quedó retenida. Esta es una prueba que hicieron mis profesores de parasitología. Les confieso que aquí no salí bien porque cuando hice la prueba medio había leído sobre el tema, hice una lectura rápida, entonces no sabía muy bien. Ahora que lo miro. Ahora que ya estudié, lo miro fácil. Pero entonces le van poniendo pausa al video para contestar. Tenemos el principal agente etiológico de la leishmaniasis atípica es la leishmania mexicana. Y esto es falso. Bueno, esto se los perdono si salieron mal porque realmente yo no les hablé de la leishmaniasis atípica. El principal agente etiológico es la L. donavani. El reservorio de la leishmaniasis visceral es el perro. Esto es verdadero, ya que el ciclo de la visceral es intradomiciliar, siendo el perro el principal reservorio. La forma principal de infección en la leishmaniasis es el tripomastigote. Esto es falso. Les confieso que casi me equivoco acá porque como se parecen los nombres, casi le doy verdadero, pero no, es el promastigote. El vector transmisor de la leishmaniasis en Nicaragua pertenece al género Phlebotomus. Esto es falso. Al inicio del video dije que era el mosquito Leishmania. La leishmania se multiplica por división binaria en el fagosoma de los macrófagos en forma de amastigote. Verdadero. El método de elección para el diagnóstico de leishmaniasis mucocutánea del tabique nasal es el examen parasitológico directo. Esto es falso. Recuerden que de los métodos que les acabo de mencionar, el PCR es el más adecuado para ¿para qué era? Para la leishmaniasis mucocutánea. Wait. Ok. La picadura del vector de la leishmaniasis es dolorosa. Esto es verdadero. Yo ya les había mencionado que en el libro lo habían comparado como el dolor cuando te cae aceite hirviendo. Acá me salió malo esto porque me acordé de la cicatriz que decía que era indolora. Entonces, las úlceras de la leishmaniasis típica son bordes elevados, ensacabocados e indoloras. Verdadero. En la leishmaniasis cutánea difusa, la prueba Montenegro es positiva. Esto es falso. Es cierto que en la prueba de Montenegro yo les estuve mencionando, no les mencioné pues que si era en la cutánea difusa o sea, pero yo les había dicho que en la prueba de Montenegro es positiva para el género, para la L. brasiliensis, y la leishmaniasis cutánea difusa, recuerden que es causada por la L. mexicana y la L. amazoniensis. Bueno, la respuesta celular prevalece en la leishmaniasis, el pronóstico del individuo es bueno, y esto es verdadero, ya que la respuesta que logra el control de la infección es de tipo celular.
mientras que la respuesta humoral se asocia al mal pronóstico. Bueno chicos, eso sería todo. Al fin terminé el video. En la descripción les voy a dejar un documento, creo que es una monografía de leishmaniasis en Nicaragua. Bueno, ahí pueden tomar los datos más interesantes de Nicaragua, porque en el seminario no lo piden. Y bueno, ahí lo descargan.